¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias por hacer silencio mientras empezás a hablar, eso es un elemento clave que venimos trabajando en clase. Vamos a empezar con la actividad de hoy. Gracias a todos por venir, mientras nos vamos acomodando. Bueno, como algunos saben, particularmente los que usan el pensativo conmigo, soy Santiago, soy el coordinador del ciclo, de todo el ciclo en las 3 materias. Y venimos trabajando desde hace algunos años en estos procesos de pensar en colectivo, ¿no? En sacar una parte de las actividades que hacemos en el ciclo del aula para poder compartir con otras cuestiones. Y ahí un elemento clave es convertir los distintos contextos en textos, ¿no? En traerlos al aula, poder pensarlos, analizarlos, construir de nuestras propias propuestas. Y esa es la clave de nuestro informe de coyuntura, ¿no? De la actividad que hacemos en grupo, en proceso, de manera colectiva, para aprobar la materia, ¿no? Que es una de las cuestiones claves, una motivación. Imagino que muchos habrán venido porque estaban interesados, pero otros como Mario habrán venido para aprobar la materia. Y eso está bien, es parte de nuestro proceso en la universidad, es parte de las habilidades que incorporamos o que buscamos incorporar trabajando en el ciclo introductorio, pero que está bueno que nos hagamos parte de lo que es el sistema universitario público argentino, ¿no? Que además de ser un derecho de ustedes como estudiantes, nuestro como trabajadores y trabajadoras de la universidad, es también el derecho de toda la sociedad, ¿no? A tener conocimientos profesionales. Me escucho con mucho eco, no sé si está Leo o Miguel. No quiero ser tan hincha pelota para quejarme del eco, pero es también parte del derecho de la sociedad, ¿no? Que por un lado no financia, pero por otro lado requiere este conocimiento para generar mejores condiciones en las que podemos vivir, y en nuestro caso la economía, desarrollar negocios, generar mejores formas de intercambio, construir mejores estrategias de innovación tecnológica. Y desde el ciclo, desde el momento inicial, cuando nos proponemos pensar un problema, que seamos activos en ese proceso de construcción, o generamos estas instancias, estamos buscando fomentar esas habilidades y esos conocimientos. Y una parte es tratar de dialogar con otros. Lo vamos a hacer la primera semana de julio, cuando presenten sus propios trabajos, en mesas articuladas, presentadas, coordinadas por investigadores, los directores de las carreras, y lo vamos a hacer también hoy en este encuentro, donde damos de alguna forma puntapié inicial a avanzar en nuestros procesos de construcción del informe de coyuntura. Es fundamental que estemos en la universidad, en este contexto particularmente tan difícil, ocupando estos lugares, pensando en su colectivo, buscando las formas en que logramos construir conocimientos, reconocer el trabajo de los demás y además construir propuestas para tratar de vivir un poco mejor, ¿no? Y ese tiene que ser nuestro horizonte como sociedad, tiene que ser nuestro horizonte como ciclo introductorio, tiene que ser nuestro horizonte acá en una universidad pública del conurbano. Le voy a pasar la palabra a Florencia, la coordinadora de la materia, Texto, Economía y Administración, que va a coordinar la mesa. Vamos a trabajar primero con las exposiciones y luego la idea es que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera aportar, lo pueda hacer libremente y que sea una oportunidad para que aprovechemos en nuestro propio proceso de aprendizaje, ¿sí? Muchas gracias. Me tienen que aplaudir cuando digo muchas gracias. Cuando los expositores digan muchas gracias, vuelven a aplaudir. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes hoy acá, encontrarnos en esta nueva edición del ciclo de diálogos en la coyuntura. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a los estudiantes de textos de Economía y Administración, a este desafío, a este encuentro, a esta posibilidad de pensar la coyuntura que nos va a servir, que va a abonar en pos de los trabajos de coyuntura que ustedes ya empezaron a trabajar, empezaron a pensar, empezaron a leer en cada una de sus aulas. Bueno, hoy nos vamos a organizar, tenemos 3 presentaciones. Tenemos la presentación de Rodolfo Pastore, que es el director del Departamento de Economía y Administración, es docente también de la universidad y economista. Tenemos la presentación de Laura Testa, que también es economista y es integrante de Paridad en la Macro. Y finalmente tenemos la presentación de Gabriel Martínez, que es de CONADU, del Centro de Investigaciones y Estudios de CONADU. Así que tenemos 3 presentaciones interesantes para poder pensar la coyuntura actual en la Argentina. Además, después vamos a tener algunas palabras de Alberta Bottini, que es, coordina la Mesa de Economía del Género. Esta actividad está organizada desde
desde el ciclo introductorio y de la Mesa de Economía y Género. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Espero que este espacio contribuya a las reflexiones, al pensamiento crítico, a la reflexividad, a los diálogos de saberes y que sea productivo para todas y todos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Les cedo la palabra a quien va a abrir el panel, a nuestro primer expositor, Rodolfo Pastor. Bueno, buenos días a todas, todos. Antes que nada, un reconocimiento a quienes estamos participando, a todos y todos ustedes, estudiantes sobre todo el ciclo introductorio, pero quizás también hay otras carreras y eso es algo muy bueno. Este tipo de actividades es algo muy importante en la formación y en los trayectos académicos que vamos teniendo, y más cuando empezamos la universidad, ¿no? Como es el caso de la materia textos en economía y administración como parte del ciclo introductorio. Y ese reconocimiento por estar acá, con un día frío en esta mañana, que la mayoría están seguramente cursando, pero que vamos a pasar un muy buen momento, y lo que significa estar en la universidad, ¿no? Tener un espacio para encontrarnos, aprender de quienes pueden presentar cuestiones como vamos a tener presentaciones hoy, y también poder generar un espacio de diálogo, de intercambio, ¿no? De pensamiento crítico en última instancia. Y en ese sentido, reconocer el trabajo de las y los docentes, particularmente del ciclo introductorio y otras y otros docentes que están del Departamento de Economía y Administración, y de la coordinación del ciclo introductorio. Bueno, aquí está Santiago con nosotros en la mesa, Florencia como coordinadora de la materia específica, pero también las otras coordinaciones de LEA y de matemática, porque este espacio, por ejemplo, ustedes lo trabajarán quizás, pero me gusta destacarlo, este espacio de los informes de coyuntura es algo que fue planteado desde hace unos años con la intención justamente de llevar debates de estructura y de coyuntura, porque la coyuntura implica cuestiones que están presentes, la coyuntura económica, están presentes en el día a día, en el hoy por hoy, pero eso tiene que ver con una estructura económica, ¿no? O sea, la coyuntura siempre se monta, actúa sobre una estructura económica, y de hecho hoy vamos a tener ese doble juego, vamos a tener esta perspectiva de informe de coyuntura, pero unas presentaciones que nos van a hablar de la estructura económica argentina. Y eso es algo muy bueno porque nos da un poco un enfoque estructural, ¿no? Tener un pensamiento económico estructural es muy importante en economía. Y lo mismo nos da cierta historicidad para pensar el hoy. Si la coyuntura tiene que ver con una historia por la cual llegamos hasta donde llegamos hoy, ¿no? Y de eso hablan las estructuras, hablan de relaciones sociales, de relaciones económicas, de distintos ámbitos de desarrollo productivo que se dan en la sociedad, entre distintos tipos de actividades económicas, industriales, agrícolas, comerciales, financieras, etc. De eso van las estructuras, ¿no? Económicas. Entonces es muy importante. Pero decía, esta iniciativa no la teníamos al inicio del ciclo introductorio. Una iniciativa que surgió para poder impulsar debates sobre la economía argentina que sean muy pertinentes para el ciclo introductorio, en particular para TEA, para la materia TEA, y que nos vinculan con la realidad también, porque otra de las cosas que pasa muchas veces es que una de las cosas que más nos piden a las universidades, y creo que es algo muy importante, es que estemos involucradas, vinculadas a las realidades que vivimos, digamos, ¿no? Obviamente hay que tener pensamiento abstracto, hay que tener modelos teóricos, etc., y eso es muy importante, pero es central que eso lo podamos aplicar, lo podamos ver en las realidades que nos rodean. Y el informe de coyuntura es un trabajo muy, muy interesante, que estas presentaciones que vamos a tener hoy sirven para ir pensándonos en el recorrido del cuatrimestre, para también involucrarnos con algo que es muy central en la formación de quienes nos formamos en economía y administración. Por ejemplo, en construir indicadores, en analizar indicadores, ¿no? Que es algo
que distingue dentro de las ciencias sociales en general a las ciencias económicas. Solemos tener indicadores que nos permiten ver, bueno, si estamos avanzando en un sentido, si estamos retrocediendo en un sentido, si estamos creciendo o no estamos creciendo, si los precios están aumentando hoy o no. Tenemos obviamente el día a día, vamos al almacén, al supermercado, a la verdulería, etc. Ahí nos vemos en concreto la cuestión. Pero además de eso necesitamos tener algunos elementos que nos permitan decir, bueno, no es que yo diga una cosa y vos decís otra, sino que yo digo una cosa y vos decís otra, pero hay unas estadísticas, hay unos indicadores que muestran procesos que son más generales. Y que obviamente esas estadísticas, esos indicadores son construcciones sociales también. Son construcciones que se hacen en general cuando las estadísticas son oficiales en el ámbito del Estado, y eso es algo muy bueno porque necesitamos estadísticas públicas que todos podamos reconocer, valorar y de alguna forma entender que son válidas para el análisis, pero también se pueden hacer indicadores, por ejemplo, en las universidades. De hecho, hay muchas universidades que hacemos distintos tipos de indicadores. Bueno, y también pueden hacer construir indicadores ustedes. Y un poco el ciclo introductorio con el informe de coyuntura y la materia particular TEA busca eso, busca meternos con los indicadores para poderlos analizar, pero también para poder construirlos, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora también algunos indicadores de la estructura económica argentina y algunos indicadores también vinculados a la coyuntura y sobre todo al presupuesto universitario, cuestión central de la coyuntura actual, digamos, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la política económica, ¿no? Muchas veces se piensa la política educativa como parte de la política social, digamos, más que como parte de la política económica. Y bueno, es importante considerar por qué la función de ciencia y tecnología y de universidad y la política pública en torno a eso es parte del crecimiento y del desarrollo económico y por lo tanto es parte en un sentido amplio de la política económica, digamos, ¿no? Además de ser una cuestión de política social, si se quiere también. Y allí entramos en una serie de cuestiones que quisiera simplemente hacer títulos nada más, porque vamos a escuchar fundamentalmente la presentación de Laura y Gabriela, a quienes le agradecemos la presencia con nosotros, nosotras. Es muy importante que tengamos estas presentaciones y que tengamos esta mirada de miradas también más plurales. Miradas más plurales significan que no hay una sola verdad. Hay distintos tipos de formas de entender la realidad y esas distintas formas de entender la realidad, las universidades tenemos que ser justamente un ámbito donde se puedan discutir, plantear, analizar las distintas enfoques económicos, se les suele llamar, a veces se llaman escuelas económicas también a eso, van a tener una materia que es Historia del Pensamiento Económico, quienes sigan después en el diploma de Economía y Administración, en muchos casos en las tecnicaturas la pueden optar esa materia, y van a ver que hay distintos enfoques económicos, que no hay un solo enfoque económico. Y los enfoques económicos son muy importantes para las políticas económicas. En dos extremos podríamos tener dos enfoques completamente distintos, opuestos si se quiere, en la cual en relación a los temas que nos ocupa, que es la política económica, podemos tener una perspectiva que piensa que el Estado tiene que ser insignificante, tiene que ser prácticamente inexistente. A esas posturas se les suele llamar posturas económicas liberales, neoliberales, etc. Hoy están muy en boga, digamos, y demás. Y en el otro extremo podríamos tener otra posición completamente diferente, que sería pensar que en las sociedades el Estado tiene que ser el que produzca, el que planifique, el que organice la vida social en lo económico, digamos. Ahora, entre esas dos posturas extremas, la verdad que hay un mundo, no hay esas dos posturas extremas solamente. De hecho, esas dos posturas extremas, para historizar un poco, en el mundo del pensamiento económico y en el mundo de los sistemas económicos, que es la denominación que han tenido, se conocía como el sistema económico
más de mercado y el sistema económico más planificado o socialista, se les suele decir. Cuando vean historia económica, cuando vean historia en las materias, van a tener mucho de ese debate, ¿no? Pero en esos de los dos extremos, digo, hay un mundo, porque en el sistema económico llamado de mercado no tenemos una sola tipo de política económica. Es más, no tenemos un solo tipo de enfoque económico ni un solo tipo de instituciones económicas. Muchos países adscriben a un modelo llamado de economía de mercado y, sin embargo, en algunos países el Estado tiene un rol central en la acción económica, por ejemplo, en el tema que nos ocupa, universidades. Hay países que tienen universidades privadas y universidades públicas, como es nuestro caso. Hay países que tienen solo universidades públicas. En el caso, por ejemplo, uno lo piensa en el caso de Argentina, lo va a trabajar seguramente Gabriel, pero tenemos el 80% de nuestra matrícula universitaria, como ustedes, en universidades públicas. Y el 20% de los estudiantes de universidades son en universidades privadas. En América Latina tenemos al revés. Tenemos otros países de América Latina que tienen el 80% en universidades privadas y el 20% en universidades públicas. Hay un debate al torno a esto, digamos, ¿no? Pero lo importante es que son dos tipos de construcciones que se han hecho institucionales en un sector tan importante como el sistema universitario, lo mismo podríamos decir de ciencia y tecnología, en países que son todos países de América Latina, que todos son países que adscriben al más o menos economías de mercado, es decir, economías donde está la propiedad privada, donde hay libertad de comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay estados. Bueno, pero hay países que todo el sistema universitario es público. Y eso es menos conocido. Y son países desarrollados. Es más, aquel país que se dice que tiene el mejor sistema educativo a nivel mundial, ¿cuál es el país que se dice que tiene el mejor sistema educativo a nivel mundial? ¿Quién sabe? Finlandia. ¿Y cómo es la educación pública, particularmente la educación universitaria en Finlandia? ¿Privada, pública, mixta? Totalmente pública. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Finlandia es un país nórdico, central, desarrollado, capitalista, nadie discutiría eso. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, particularmente a nosotros, nos involucra directamente, el sistema universitario es totalmente público y tiene un sistema universitario de calidad, reconocido a nivel internacional, con docentes bien pagos y porque lo consideran inversión educativa. Considerar como inversión educativa a las erogaciones en educación, a las erogaciones públicas en educación, no es lo mismo que considerarlo como gasto. Si yo lo considero como gasto, bueno, considero que es un gasto que tengo que ver con relación a otros gastos y ver cómo puedo, digamos, ajustarme para ver cuánto gasto en una cosa y cuánto gasto con otra y ver qué ingresos tengo. Si lo considero como inversión es otra cosa. Si yo les preguntara a ustedes, el tiempo de vida que destinan a la educación, a estar aquí, a estar en la universidad, las erogaciones que hacen para llegar a la universidad. La universidad no tiene aranceles, pero obviamente ustedes tienen un costo para venir acá, un costo vinculado a las erogaciones que realizan y un costo de tiempo, un costo de esfuerzo, etc. Y a su vez, obviamente a los docentes en las universidades públicas nos abona el Estado, porque por eso es una universidad pública. La sociedad tiene también un costo de eso, ¿no? Pero si yo les preguntara, ¿ustedes lo ven como gasto o como inversión lo que realizan? Y es una buena pregunta, creo, para hacernos. Porque si yo lo visibilizo, lo que hago como inversión, porque es una inversión finalmente a futuro, es una inversión para aprender, es una inversión para poder conocer más, es una inversión para formarme profesionalmente, para el día de mañana con la expectativa de tener una mejor carrera laboral, profesional, de desempeñarme en lo que me gusta, de tener mejores ingresos, cosa que efectivamente en la sociedad argentina en general pasa, depende mucho justamente de la situación económica. Bueno, ¿por qué considerar eso como inversión en términos personales y por qué no considerarlo como inversión en términos públicos? En el caso de Finlandia lo consideran una inversión, no un gasto. Y por eso destinan una parte del presupuesto
importante para esa sociedad en eso, ¿no? Entonces ahí tenemos ya una discusión sobre lo que es política económica. Obviamente eso sería una política sectorial dentro de la política económica. En la política económica, en general, se suele hablar en términos generales, bueno, de las políticas económicas vinculadas al crecimiento o al desarrollo económico. Es un debate, ese debate lo van a recorrer posiblemente a lo largo del ciclo, pero también a lo largo de todas las carreras que tengan, ¿no? No es lo mismo crecimiento que desarrollo, pero están vinculados crecimiento económico y desarrollo económico, ¿no? El desarrollo sería más integral. Bueno, pero tener políticas de crecimiento económico y desarrollo económico suele ser parte de las políticas económicas. Lo mismo como eso se vincula con los puestos de trabajo. Obviamente en las sociedades lo que necesitamos es que haya muchos puestos de trabajo y muchos puestos de trabajo de calidad, ¿no? La OIT le llama trabajo decente a eso. ¿Qué serían trabajos de calidad? Bueno, trabajos donde haya derechos, trabajos donde haya buenos ingresos para esa sociedad, para poder satisfacer necesidades, y trabajos que también tengan buenas condiciones de trabajo, ¿no? Obviamente, si se deterioran las inversiones públicas, las condiciones de trabajo, por ejemplo, en el sistema universitario se deterioran, ¿no? Porque se deterioran, por ejemplo, el acceso que tenemos a infraestructuras, equipamientos, etcétera, ¿no? O podemos decirlo también en infraestructura ferroviaria, para decirlo así, ¿no? Y tenemos noticias muy recientes en torno a eso. La tercera cuestión que se suele decir es políticas de distribución de ingresos. Obviamente, la política económica incide sobre la distribución de ingresos. Estamos en plena discusión de una ley ahora, que es una ley fundante de la actual gestión, que se llama Ley Base por eso mismo, desde la perspectiva de la gestión, y tiene muchas implicancias en torno a la distribución del ingreso. Por ejemplo, cobrarle impuestos a los sectores más pudientes o cobrarle a los trabajadores no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Es decir, a los sectores de más altos ingresos, a los sectores trabajadores, no es lo mismo. Bueno, está en discusión eso hoy. Yo no voy a entrar en el detalle de eso, pero son las discusiones actuales que hacen a la política económica y que muchas veces no conocemos todos los debates que hay atrás. Y está bueno que estas materias nos abran también la posibilidad de conocer, de debatir. Otra cuestión central es la política vinculada a los precios. En Argentina es un tema central y en la coyuntura actual particularmente. ¿Cómo se logran políticas que lleven a, se le llama estabilidad económica eso? Estabilidad económica es que los precios no suban demasiado, no suban mucho. Tenemos una historia muy larga en Argentina de problemáticas en torno a eso, ¿no? Pero obviamente la política de precios se relaciona también con la política de distribución de ingresos, con la política productiva y de generación de trabajo. Y al mismo tiempo otra política muy importante y hacia carreras de nuestro departamento tiene que ver con la política vinculada a las relaciones económicas internacionales o al comercio exterior. Nosotros tenemos una carrera y quizás, ¿quién cursa comercio internacional aquí? Que levante la mano. Bien, muy bien. Bueno, las políticas vinculadas al comercio internacional son muy importantes. Las políticas arancelarias, las políticas de integración económica con los países vecinos, por ejemplo en nuestro caso con el Mercosur, las políticas cambiarias, es decir, las políticas que definen el tipo de cambio. Y además, la economía es un sistema, todo está interrelacionado. Cuando tocamos en un lado, bueno, hay otras cosas que también son afectadas, ¿no? Bueno, este conjunto de cuestiones, que ustedes seguramente lo ven en la materia, y si no lo han visto lo van a seguir viendo, digamos, hace al conjunto general de políticas económicas. Pero dentro de las políticas económicas hay también políticas que son más sectoriales. Por ejemplo, las políticas vinculadas a inversiones pueden ser consideradas como políticas más sectoriales, ¿no? Bueno, los países buscan en sus políticas económicas promover ciertos tipos de inversiones. Si se promueven, por ejemplo, inversiones que son inversiones especulativas de corto plazo, financieras, que hoy llegan y mañana se van, bueno, es un tipo. Si se promueven políticas, por ejemplo, industriales de inversiones, donde esas capitales que están presentes o que vienen, porque los capitales pueden ser capitales de empresas que están presentes en nuestro país o que vienen del exterior, pero promueven políticas de mayor valor agregado, de encadenamientos productivos, de desarrollo productivo y de generación de puestos de trabajo útiles y demás, son las llamadas políticas industriales.
está también presente ese debate en la ley bases actualmente, ¿no? ¿Y qué tipo de política en ese sentido de inversión se está promoviendo? ¿Cuál es el debate que hay atrás? ¿Cómo intervenimos nosotros como sujetos, como ciudadanas y ciudadanos y como estudiantes de universidades públicas en ese debate, por lo menos conociéndolo, sabiendo que tomamos una posición porque tenemos una información pertinente, y además de tener una información pertinente, lo basamos en indicadores, en datos que son sólidos, que no es solamente un discurso, sino que ese discurso está sostenido en información, en datos, en indicadores que son válidos, ¿no? Bueno, es parte de lo que nosotros en el ciclo introductorio hacemos, en la materia particularmente que hacemos, y en esta conferencia en particular. Y para concluir, quería decir que dentro de todo eso, por ejemplo, las políticas en ciencia y tecnología, las políticas del sistema universitario son muy importantes. Y además, otra cosa que quiero incluir es qué relación tienen las políticas económicas con las políticas de derechos. Son dos temas que solamente les voy a dejar planteados y que seguramente se van a poder desarrollar a lo largo de la presentación. ¿Qué son políticas de derechos? Bueno, nosotros tenemos en nuestras sociedades que el acceso a bienes y servicios, los derechos, digamos, en términos de las sociedades occidentales, se han construido en torno a los derechos humanos. Y es una larga historia que tenemos en el mundo occidental en construcción de un derecho internacional en torno a derechos humanos. Por ejemplo, los derechos políticos, ¿no? Los derechos políticos es, por ejemplo, poder elegir y ser elegidos libremente en una democracia representativa. Por ejemplo, en la universidad, nosotros, cada grupo universitario, los docentes, ustedes como estudiantes, el personal de administración y servicios, las y los graduados, elegimos a nuestros representantes. Y al rector no lo elige una autoridad superior, por ejemplo, el presidente de la nación, lo elegimos la comunidad universitaria de la Universidad de Quilmes. El rector de la Universidad de Quilmes, Alfredo Alfonso, fue elegido por el voto de los estudiantes, de los docentes, de los no docentes y de los graduados. A partir de que elegimos representantes, esos representantes participan en una asamblea universitaria, y la asamblea universitaria ha elegido a nuestro rector, Alfredo Alfonso, y a nuestra vicerrectora, Alejandra Cini. Bueno, es una institución democrática. Eso no fue siempre así. Hasta el año 1918, a los rectores y las rectoras, los rectores, porque en esa época no había rectoras, en 1918, ahora por suerte tenemos más rectoras, y eso es algo muy bueno, a los rectores de las universidades lo elegía el presidente. Y eso introducía una cuota de arbitrariedad. Y hubo un gran movimiento estudiantil que se rebeló contra eso. Fue la reforma universitaria de 1918, dio origen a la reforma universitaria. Empezó en Córdoba y se extendió a toda Argentina, y después se extendió a toda América Latina. Y las universidades modernas que tenemos en términos de derechos de elegir a representantes, por ejemplo, es de ese momento. Fue una lucha social de los estudiantes que lograron avanzar en esa dirección. Así como esos derechos políticos, hay otros tipos de derechos que son los derechos civiles. ¿Qué serían los derechos civiles? La libertad de cada quien de poder decidir en torno a su vida sin tener represalias, reprimendas por eso, ¿no? Uno puede elegir, bueno, distintas cosas en su vida que hacen a su vida personal. Y, por ejemplo, dentro de esos derechos civiles hay un derecho que es muy indicado por algunas corrientes, que es el derecho a la libertad de prensa, por ejemplo, ¿no? Y se dice mucho de ese derecho, es un derecho muy importante, porque es el derecho que tendríamos todas y todos de poder informarnos con una prensa que fuera plural, que no tuviera intervención, que no estuviera prohibida. Pero también es un derecho civil en que uno piensa algo y por eso que no sea reprimido. En nuestro país, el año pasado cumplimos 40 años de la recuperación democrática. Ustedes son muy jóvenes, pero quienes tienen mi edad, que tenemos algunas canas ya, vivimos la adolescencia, por ejemplo, en mi caso, en una dictadura militar, la última dictadura militar que hubo en Argentina. Y teníamos prohibido, qué sé yo, lo que queríamos leer, había libros prohibidos, había la imposibilidad de reunirnos, de estar aquí como estamos ahora, juntos debatiendo, etc. Esos son los derechos civiles.
Pero hay otros derechos que son muy importantes, que están reconocidos internacionalmente, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Se les llama tercera generación de derechos. Y esos derechos son derechos, por lo tanto son para todas las personas. Los países los hemos instituido como derechos, Naciones Unidas y los países más hemos sumado. Argentina, por ejemplo, junto con otros países de América Latina, se sumó aproximadamente en el año 2014 a los pactos de los derechos económicos, sociales y culturales, que dicen, bueno, hay ciertas cosas que son derechos económicos. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna. En nuestro caso están instituidas en la Constitución Nacional. Después hay que hacer reglamentación. Muchas veces, entre la ley, entre lo dicho y el hecho, sabemos que hay mucha distancia. Pero no es lo mismo tener una visión de derechos que tener una visión de que no es un derecho, que es un privilegio estudiar, o que es una mercancía, exclusivamente. Obviamente, en el caso de la educación, como de la educación universitaria, quienes acceden a la educación privada, acceden abonando para poder tener esa educación privada. Y yo no digo que eso esté mal, yo digo que no todos podemos hacer eso. En cambio, si conseguimos a la educación superior como un derecho económico, social, cultural, que es como lo concibe en nuestro país desde hace muchos años, pero en América Latina hay una conferencia mundial conferencia regional, de rectoras y rectores de universidades públicas y universidades privadas, en el que en el año 2008, en Colombia, en Cartagena, declaró que la educación superior, incluyendo particularmente la educación universitaria, es un derecho. Es un derecho y un bien público que tiene que ser garantizado por el Estado. En el año 2018, hace poquito, hace menos, se hizo una nueva conferencia regional de educación superior, justamente conmemorando los 100 años de la reforma que les comenté, los 100 años de la reforma de 1918, se hizo en la provincia de Córdoba, en nuestro país, y se volvió a reafirmar por parte de todas las rectoras y rectores de las universidades de América Latina. Se volvió a reafirmar que la educación superior es un derecho. Y hace poquito tuvimos una gran manifestación que reafirmamos como sociedad que la educación superior es un derecho. Es decir, que ustedes estén acá es un derecho, no es un privilegio. Y ese derecho hay que garantizarlo. Y obviamente hay que garantizarlo con la mayor eficiencia posible, con la mayor eficacia posible y con la mejor calidad posible. Pero sobre todo con la mayor inclusión posible. Bueno, algo de esto creo que vamos a ver en la presentación de hoy. Yo quería hacer esta introducción para ver cómo se conectan, por ejemplo, en este caso, políticas vinculadas a derechos y políticas vinculadas a educación superior con políticas económicas. Y además eso implica, y con esto concluyo, que también hay actores, porque la economía también implica actores sociales, desde ya la hacemos las personas, somos las personas las que hacemos la sociedad, la economía, la vida cotidiana y demás. Pero la economía no se da en un solo ámbito del mundo social, se da en el ámbito del mercado desde ya, pero se da en el ámbito de lo público, se da en el ámbito de lo doméstico, y ahí también hay economía, y a veces está invisibilizada y está maltratada esa economía doméstica por los propios economistas, y esperamos que tengamos ahora una presentación que nos abra un poquito el mundo en ese sentido, pero también se da por actores sociales que se organizan para luchar por sus derechos o por sus intereses. Y está muy bien que se armen cámaras empresarias, hay cámaras empresarias industriales, y hay cámaras empresarias agrarias y demás, pero también hay sindicatos, y que tenemos con nosotros, por ejemplo, un investigador, un profesor que viene en representación de CONADU, que es el sindicato de los docentes, una de las grandes confederaciones de los docentes universitarios. Tenemos aquí en el panel con nosotros a la secretaria general de nuestro gremio específico, docente, ADIUNC, ¿no? Que participa en CONADU. Y al mismo tiempo tenemos también con nosotros representantes del centro de estudiantes, porque los centros de estudiantes son como los sindicatos de los estudiantes, digamos. Y es muy bueno eso, es muy bueno que compartamos estos ámbitos y que veamos que eso es parte de la economía también
porque de esa forma se logran derechos y de esta forma, debatiendo, discutiendo y poniendo en común ciertos intercambios, seguramente cada uno vamos a seguir con nuestra propia posición, pero esa posición también la vamos a construir como comunidad universitaria, en este caso como la comunidad del Departamento de Economía y Administración. Así que buenísimo que estén acá y muchas gracias a nuestros invitados por estar presentes y a quienes organizaron esta actividad. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio lectivo de este año. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer para mí poder estar acá. Mi nombre es Laura Testa, yo soy economista, soy graduada de la UBA y cuando me invitaron a participar del ciclo de hoy me pareció interesante poder traerles un pedacito de lo que creo que una de las cosas más importantes que a mí me brindó la facultad, que es poder entender en parte la estructura de nuestro país. Yo esta materia la tuve como crecimiento económico, fue una de las últimas materias que tuve en la carrera universitaria y en ese momento lo primero que pensé fue qué importante poder entender parte de cómo funciona nuestro país para después poder entender todo lo otro, ¿no? Como cada uno se va a especializar, va a estudiar, va a investigar, va a desarrollar en función de lo que más le interese, pero si uno no entiende dónde está parado, ya sea para dedicarse al sector público, para dedicarse al sector privado, para dedicarse al comercio interior, al exterior, bueno, a lo que sea, si uno no entiende cuáles son las raíces de donde uno quiere pensar, desarrollar, investigar, es muy difícil. Y yo creo que la estructura económica, como bien decía Rodolfo recién, nos permite entender el presente, pero nos permite entender el pasado y sobre todo entender el futuro. Y a mí una de las cosas que más me desespera, yo soy economista, pero además hago política, me gusta mucho la política, me parece fundamental para el desarrollo de un país. La política, independientemente del partido o de la ideología donde uno se involucre, me desespera pensar por qué hace 70 años aproximadamente la Argentina tiene estos famosos ciclos de stop and go o de recesión y crecimiento económico que por más que hayamos tenido gobiernos muy distintos en estos últimos 70 años, digo, en el medio de estos últimos 70 años hubo dictaduras militares, hubo gobiernos que podemos considerar más de derecha, más de izquierda, más intervencionistas, más liberales, más desarrollistas, más privatistas. Sin embargo, la Argentina sigue teniendo algunas cuestiones a resolver que no se han podido resolver del todo. Y sobre todo me desespera pensarlo en los gobiernos que yo creo que tendieron al crecimiento económico, que tendieron al desarrollo, a la distribución y que eso nos permitió tener en lo individual, en términos de familia, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de facultad, de nuestros compañeros de trabajo, cierto crecimiento, pero que de alguna manera ese crecimiento en algún momento llega a una especie de cuello, una especie de embudo que empieza un ciclo recesivo nuevamente en nuestro país. Entonces me parece que poder entender cuál es el piso de ese país del que estamos hablando es fundamental como para poder colectiva o individualmente desarrollar qué es lo que creemos que es lo mejor para nuestro país. Como primera filimina, primera parte de la presentación, me parece que es importante hacer una caracterización de Argentina. Argentina es la tercera economía más grande de Latinoamérica, con un PBI aproximadamente de 600.000 millones de dólares, ahora es un poco más bajo, pero en todos los momentos de crecimiento económico hemos alcanzado un PBI similar a 600.000 millones de dólares. Una extensión muy importante, es un país con 2,8 millones de kilómetros cuadrados, muchos recursos. Me estoy
Me estoy robotizando, perfecto, ahí está. Tierras fértiles, reservas de gas, litio, petróleo, minerales, una de las reservas más grandes y más importantes de agua dulce a nivel mundial, líder en producción de alimentos, industrias de gran escala y un enorme potencial en innovación tecnológica. Esta caracterización me parece importante porque hay algo que está muy de moda también hoy en día, que es que, me voy a permitir el francés, Argentina es un país de mierda. Y Argentina está lejos de ser un país de mierda, es un país increíble Argentina por sus características centrales, naturales, que en la situación del mundo nos tocaron, que tiene que ver con esto que les estoy contando, pero también en torno a esto que decíamos recién, del potencial de innovación tecnológica, es un poco lo que decía Rodolfo recién, la posibilidad de que Argentina pueda tener los científicos, los técnicos, los profesionales a nivel general que tienen relación a su calidad, tiene que ver en grandísima parte con que tenemos una educación pública que es de muchísima calidad y no se da en muchos otros países del mundo, se dan algunos muy pocos. Argentina es uno de ellos, a pesar de que hoy la educación pública esté tan discutida. Esto no implica que no haya cosas para resolver, para mejorar, para pensar. Pareciera que cuando uno quiere partir sobre la base de que no es todo una mierda, uno está diciendo, no, bueno, pero acá está todo espectacular, todo bárbaro, nada funciona mal. No es así, simplemente no querer destruir todo lo que uno considera que funciona bien, de alguna manera. Y esta es básicamente la composición de nuestro PBI. En primer lugar está la industria, el comercio, después, bueno, tenemos innovación, inmobiliarias, empresariales, administración pública, actividades primarias, como bueno, es toda la distribución de la composición de nuestro PBI. Esto a mí me parece que yo después les voy a dejar, o sea, ya tienen la presentación, se la van a poder quedar. Una de las cosas que a mí más me parece importantes también en la economía es que uno investigue los datos y que vaya a fuentes fehacientes. Porque después, cuando uno tiene los datos y tiene esas fuentes y demás, uno puede construir una mirada ideológica, política, económica sobre eso. Pero como primera instancia hay que tener un dato que sea certero. Y Wikipedia es un gran aliado, pero no siempre nos da el dato preciso que nosotros estamos buscando, y Argentina es un país donde es difícil buscar los datos, la realidad es que no están súper al alcance de la mano, pero las fuentes las tiene. Uno puede investigar en la página del Banco Central, puede investigar en la página del INDEC, puede investigar en la página del Ministerio de Economía, digo, están las distintas fuentes que son las que nos brindan los datos oficiales. Después uno puede investigar un poco más a ver si ese dato oficial es cierto o no, ¿no? Esto también es una parte importante de la profesión. En siguiente lugar tenemos la composición del comercio exterior, que serían las exportaciones y las importaciones, que acá es donde me empiezo a detener porque es de lo que me parece más importante de nuestro país. Nosotros, bueno, esta es una presentación de la balanza de los últimos 10 años, del 2013 al 2023, donde, bueno, la selección de colores no fue la mejor, les pido disculpas, donde la barra que es un poco más oscura son las exportaciones y la barra que es un poquito más clara son las importaciones. Lo que podemos ver acá es que en la mayoría de los años las exportaciones superan las importaciones. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué siempre decimos que Argentina se empieza a quedar sin dólares? Esto es algo que, seas economista, no seas economista, estudies alguna carrera final de economía o no, todo el mundo sabe en Argentina que Argentina en algún momento se queda sin dólares, y en algún momento viene la devaluta, y en algún momento, estos son procesos que más o menos uno nos aprende que tiene 12. Somos muy formados en economía en Argentina. Bueno, vamos a investigar un poco cómo están compuestas las exportaciones y cómo están compuestas las importaciones para entender por qué, a pesar
de que en este caso, en este registro, en los últimos 10 años, la mayoría de las veces las exportaciones superan las importaciones, ¿por qué nos empezamos a quedar sin dólares? Bueno, esto es cómo se compone el comercio exterior, se los voy a ir leyendo, porque por lo que veo no se ve nada. En cuanto a la composición... ¿Se ve? Ah, bueno, perfecto. Nuevamente elegí mal la selección de colores, pero bueno, uno de todo aprende. En cuanto a la composición de exportaciones, vemos que lo más importante son los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario. Ahí tenemos el 27 y el 37,4, tenemos el 60% de las exportaciones de Argentina. Básicamente Argentina, en estado natural o en estado un poco postproducido, exporta lo que come. Argentina exporta lo que, con lo cual después se alimenta. Esta es una característica que con la composición de las otras características que ya mencioné, voy a ir mencionando, la tiene solamente nuestro país. Cuando nos insisten en decir, che, pero Brasil, Bolivia, Perú, tal, lograron resolver sus problemas estructurales, lograron resolver su inflación estructural, yo quiero que se queden con que nuestro país no se parece en casi nada a esos países. No quiere decir que no tenga características de esos países. Quiere decir que dentro de la composición total de nuestro país somos únicos en el mundo. Nosotros nos gusta agrandarnos con esto, ¿no? Como que Argentina es el mejor país del mundo, es único. Bueno, en términos económicos también nos pasa. Tiene una composición única en el mundo. Y después, por el lado de la composición de las importaciones, lo que vamos a ver es que el mayor porcentaje está ocupado por lo que son bienes intermedios, por lo que son piezas y accesorios para bienes de capital, etc. Después tenemos en otro porcentaje muy menor lo que son bienes de consumo, lo que son vehículos y automóviles, pero lo que quiero que se queden es con los bienes intermedios y con las piezas y accesorios para el desarrollo de bienes capital. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina sobre todo importa lo que está en el medio de la producción y la maquinaria que te permite desarrollar esa producción. Entonces, exportamos lo que comemos e importamos los bienes intermedios, los insumos. Quiero fabricar esta botellita, bueno, es un mal ejemplo este. Quiero desarrollar o fabricar este micrófono, bueno, importo el tornillito que va adentro del micrófono, importo la... Entonces hay una pieza fundamental para poder desarrollar el micrófono que la importo. Pero sin embargo, la mayor parte la fabrico. En los últimos 40 años, si hacemos un promedio de en torno a lo que Argentina produce de bienes de consumo final, produce casi la totalidad de bienes de consumo final que tenemos. Se calcula que es más o menos 96,6%. Es muchísimo. Por lo cual Argentina es un país que exporta alimentos no tan desarrollado industrialmente, pero sin embargo tiene una industria gigante porque producimos casi todo lo que consumimos, pero sin embargo pasa lo que decía recién. Lamentablemente importamos demasiados de esos insumos intermedios, entonces yo produzco todos estos bienes de consumo final, pero bueno, tengo que ir importando las piecitas, la máquina que me permite hacerlo y demás. ¿Y qué es lo que pasa? Y acá llegamos al punto álgido de la cuestión, que es lo que decía anteriormente, de por qué entramos constantemente en estos ciclos de stop and go. Bueno, cuando la economía empieza a crecer, entonces, bueno, una economía que crece y una economía que se redistribuye, ¿no? Porque si no, no pasa nada de esto. La economía empieza a crecer y se empieza a redistribuir, y entonces, bueno, uno tiene un poco más de plata, entonces destina menos plata a lo que tiene que ver con alimentos, medicamentos, todo lo más básico de la vida, y entonces se empieza a comprar ropa, se compra una tele, se compra una radio, cambia el celu, se compra una zapa nueva, cambia el auto, digo, con que empieza a destinar parte de sus ingresos en otras cosas que no tienen que ver tanto con lo vital de la vida, pero sí obviamente tienen que ver con el desarrollo humano y la felicidad y demás, que para eso uno trabaja, ¿no?
momento se empieza a generar este quiebre de la balanza, porque las importaciones empiezan a aumentar de una manera desmedida. Por esto que les decía antes, porque como los insumos en el medio son importados, si vos pasaste de vender un micrófono a vender 20, porque se abrieron radios, porque se abrieron cosas, porque la economía está creciendo, bueno, en vez de importar un tornillo vas a pasar a importar 20 tornillos. Esos son salidas de dólares, eso es demanda, literalmente de dólares. Y acá, nuevamente, los datos son muy importantes. La estadística lo que nos dice es que la elasticidad crecimiento del PBI en relación a la demanda de importaciones es 2,95. Rápidamente, ¿qué es la elasticidad? Bueno, la elasticidad nos marca la sensibilidad de dos factores, la relación de esos dos factores, si es positiva o si es negativa, es decir, si es inversa o es proporcional, ¿no? Entonces, si nos dice que es 2,95, lo primero que detectamos es que es positiva, y lo segundo que detectamos es, al crecimiento de un punto del PBI, crece casi en 3 las importaciones, por lo cual la economía crece y la demanda de importaciones se triplica. Más vale que nos vamos a quedar sin dólares. Digo, hay otra cosa a pensar, que es, evidentemente, la estructura de tu país no te permite acompañar la demanda de importaciones. ¿Por qué? Porque las exportaciones no aumentan en la misma medida. Si nosotros aumentáramos entre las exportaciones no tendríamos ningún problema, creceríamos sin ningún problema. Las exportaciones se quedan estancadas y las importaciones se van, te quedaste sin dólares. ¿Qué dos opciones tenés? Devaluar o endeudarte. Digo, no hay mucha otra en el corto plazo. La mayoría de los gobiernos eligen devaluar y hay otros que devalúan y se endeudan, o sea, un poquito de ambas. Y acá, bueno, el famoso ciclo Stop-and-Go, lo que decía recién, la economía empieza a crecer, las importaciones crecen, nos empezamos a quedar sin dólares, se devalúa, aumenta la inflación, comienza la recesión, bajan las importaciones, se equilibra la balanza comercial. Porque esta relación que se da en términos positivos también se da a la inversa. Si tu economía crece y entonces tus importaciones se triplican, si tu economía decrece, tus importaciones se dividen por 3. Es muy rápida el impacto que tienen las importaciones si tu economía está creciendo o decreciendo. Por lo cual, esto es básicamente lo que termina sucediendo en países como el nuestro, que no importan productos muy desarrollados, que no exportan productos muy desarrollados, tecnológicos y demás, que si vos los devaluás, los volvés súper competitivos en el mercado internacional, entonces empezás a ganar dólares. Las exportaciones son insensibles a la devaluación. No quiere decir que cuando vos devalúes el campo va a decir, devaluaste, ahora voy a exportar el triple y entonces Argentina va a tener muchísimos dólares. No, lo que termina pasando, que es lo que todos vemos, es que el campo tiene un poder enorme sobre los gobiernos porque representa casi la totalidad de exportación, o bueno, más de la mitad por lo menos, o sea, se imaginarán que es importantísimo. Entonces, ¿qué te dice el campo? Vos tenés este tipo de cambio, bueno, yo quiero un poco más. Porque total no depende de todos mis dólares, si no el gobierno se te va al tacho. Entonces damos un poco más. ¿Quiere decir que el campo no podría exportar, no le conviene ese dólar para exportar? No, de ninguna manera. El campo puede exportar casi que a cualquier dólar, porque nosotros tenemos una ventaja comparativa en relación al resto del mundo, en términos de fertilidad, de extensión de la tierra, de tener los 4 climas, etcétera. El campo puede exportar a casi cualquier dólar. El tema es que es pillo, no lo vamos a juzgar moralmente porque son empresarios. Los empresarios pienso que quieren hacer eso, quieren ganar la mayor cantidad de plata posible, ¿no? ¿Y por qué no lo querrían hacer? Bueno, entonces el campo sabe que cuando vos te estás quedando sin dólar, eventualmente vas a tener que devaluar y sobre todo estás muy dependiente de sus dólares, de su exportación, de su cosecha, de que efectivamente traigan los dólares a la Argentina. Entonces,
bueno, te pueden presionar ahí un poquito, me devaluás o no te exporto nada, y si no te exporto nada, vas a estar complicado. Esto es un gráfico un poco más difícil, lo voy a simplificar. Este gráfico, la verdad me olvidé de poner la fuente, pero se las voy a contar ahora a viva voz. Es un gráfico de un texto que se llama, básicamente, la estructura económica de nuestro país, está escrito en inglés. El texto es de un argentino, es de quien fue mi profesor en la Facultad de Crecimiento Económico y me logró hacer entender cómo funciona la estructura de nuestro país. Y el autor se llama José Nicolini, que es profesor de la UBA y es investigador del CONICET, y para mí es una de las personas que más entiende de estructura económica de nuestro país, donde básicamente frente a toda esta tesis que yo les acabo de desarrollar, lo que, bueno, acá lo que van a ver es lo que acabo de decir, las devaluaciones en países periféricos lo que hace no es que aumenten las exportaciones, sino que se contraigan las importaciones, por lo cual equilibrar la balanza comercial por ese lado. Por otro lado, nuevamente volvemos a la elasticidad. Se estima que la elasticidad del tipo de cambio real de las exportaciones argentinas es del 0,08% para el corto y del 0,3% para el largo plazo, por lo cual si vos devaluás, la proporción de lo que te aumentan las exportaciones es más chiquito que esto. Nada, no te sirvió de nada, lo que te termina cambiando es que se te contraen mucho las importaciones. Entonces, empezamos en estas locura, en esta vorágine de la devaluación, la inflación, la devaluación, la inflación, la devaluación, la inflación, que ya todos hemos vivido varias veces en Argentina, donde en el punto inicial, donde está el alfa 1, en esta punta, lo que tenemos es un tipo de cambio, vamos a poner entre comillas bajo, equilibrado para el campo, un tipo de cambio donde el campo puede exportar, está perfectamente, pero es un tipo de cambio también bajo, entre comillas, para la industria. Es una economía que está creciendo, importar es barato, pum, importamos, que no es solamente la industria, nos vamos de viaje, nos traemos el celular afuera, como empieza a ser muy demandante de dólares. Entonces ahí empieza la presión devaluatoria. Cuando todos sabemos que ese dólar no da para más, cada vez esos ciclos son más, tenemos más capacidad de verlos. Porque ahora no solamente lo vemos los economistas, los empresarios que están todo el día mirando esos números, los vemos todos. Cuando nosotros teníamos un tipo de cambio oficial a 200, 300 pesos y un dólar blue a 1.200 pesos, todos sabíamos que eventualmente iba a haber que devaluar. No sabemos bien cuándo, quizás si no tenemos el conocimiento técnico, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos, pero sabemos que eso va a pasar. Entonces, ¿qué empieza a pasar ahí? Como la industria sabe que eventualmente se va a devaluar y su mayor costo son importaciones, si vos devaluás, los costos de la industria aumentan, ¿o no? Porque vos estás comprando productos de afuera. Si compras productos de afuera y un dólar eran 100 pesos y ahora un dólar son 1.000 pesos, tus costos aumentaron en 10, por lo cual tus precios tienen que aumentar en 10. Entonces, cuando empieza la presión devaluatoria, se va para el otro lado, se va a alfa 2, donde tenés un tipo de cambio alto con una presión inflacionaria altísima. La economía empieza a funcionar como si fuera toda un monopolio, porque no es solamente las empresas líderes, esas son las primeras que marcan los precios, pero después vos vas al kiosco de tu casa, a la ferretería de tu casa, y el ferretero actúa de la misma manera. Va aumentando los precios porque no sabe a qué precio va a reponer. Empieza esa psicosis en la economía argentina que todos aumentan por las dudas. No sucedió la devaluación todavía, pero todos están aumentando. Y sucede la devaluación y bueno, vuelven a aumentar un poquito más. Porque se corrige un poco y terminó de comer la devaluación que acabas de hacer. Entonces, la devaluación parece un parche más que una solución estructural. Porque si vos devaluás y eso se lo come la inflación, pero además no aumentaste tus exportaciones y lo único que te hizo fue disminuir tus importaciones, bueno, en la medida que la economía arranca a crecer de nuevo, vas a volver
a foja cero. Entonces pareciera que hay que resolver algo, hay que hurgar un poco más abajo de la tierra y resolver algo un poco más íntimo, no es simplemente evaluar, se acomoda tu y entonces seguimos. Ojalá fuera así de fácil, pero me parece que la economía argentina de los últimos 70 años nos demuestra, con colores políticos muy distintos, con gobiernos muy distintos, incluso con gobiernos democráticos y gobiernos de facto, que así no se ha solucionado, porque nadie podría decir que el plan económico o político de Menem fue el mismo que de Néstor, que fue el mismo que Alfonsín, que fue el mismo que el de la dictadura militar, que fue el mismo de Alberto, que fue el mismo de Macri, que fue el mismo de Milei, y sin embargo estos problemas centrales los vemos siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la estructura de nuestro país? Que a pesar de que un gobierno vaya para allá, otro vaya para allá, uno avanza, otro retrocede, etc., suele suceder exactamente lo mismo. Y una cosa antes de la última finalidad que les quiero decir es las devaluaciones hacen que las importaciones se contraigan, porque en definitiva lo que hacen es que la población se empobrezca, que haya un traslado directo de los trabajadores hacia el sector agrícola, hacia los dueños del campo. Todos perdemos inmediatamente antes de que se produzca la devaluación, en el momento que se produce la devaluación y posterior al que se produce la devaluación, en términos de nuestro ingreso real, de lo que podemos acceder, y eso me parece que nosotros vamos a hacer un ejercicio. En casa yo no creo que la economía y cómo funcione un Estado, un gobierno tenga absolutamente nada que ver con la economía familiar, pero creo que uno puede como medir, che, ¿qué pasa después de una devaluación como la que tuvimos en diciembre del 118%? ¿Yo tengo más plata o tengo menos plata? ¿Puedo acceder a la misma cantidad de cosas o puedo acceder a menos? Digo, como ir midiendo esos termómetros nos ayudan a entender qué es lo que producen estas medidas económicas. Y acá me voy a tomar un segundo para una digresión, pero que me parece que es importante. Cuando la población se empobrece, producto de la devaluación, producto de la recesión, posteriormente producto de la inflación y demás, quienes más se empobrecen, y acá veo, no me animo a hacer una estadística, pero veo un porcentaje muy alto de mujeres, quienes más nos empobrecemos somos las mujeres. ¿Por qué somos las que más nos empobrecemos? Esto no es una cuestión de saqué el dedo, medí el termómetro, me parece. Lo leí por Twitter, se lo leí a Male Pichot. No. Hay números, hay estadísticas, hay fuentes que pueden defender esto que estoy. Ya termino la idea y te dejo, obvio. Porque las mujeres nos ocupamos de tener los trabajos peor pagos y por lo general más informales, porque dedicamos, hay una contracara directa en términos de las tareas de cuidado, el trabajo en casa, el famoso trabajo no remunerado y demás, que no nos permiten poder acceder, y después es una cuestión social obviamente, pero sobre todo en términos horarios, me quiero detener acá, la diferencia de salarios entre varones y mujeres, hay una diferencia salarial horaria, me refiero a vos por la misma hora te pagan 10, a este le pagan 5, pero sobre todo en la cantidad de horas que uno dedica al trabajo remunerado y cantidad de horas que uno dedica al trabajo no remunerado. Se calcula que las mujeres dedican en promedio entre 16 y 23 horas semanales para las tareas de cuidado. Y acá entra una doble disparidad. De 16 a 23 varía en relación al poder adquisitivo que tiene esa mujer. Entonces, quienes son mujeres de sectores más vulnerables, más pobres, etc., es todavía peor. Son las que no tienen la posibilidad, valga la redundancia, de contratar otra mujer que vaya a sus casas, a hacerse cargo de los pibes, de los abuelos, etc. En cambio, los varones no importa la situación económica a la que pertenezcan, se calcula que en promedio dedican 9 horas semanales. O sea, la mujer
más rica dedica el doble de horas semanales a las tareas de cuidado, de trabajo no remunerado, etcétera, que quizás el hombre más pobre. Entonces digo, como para pensar que en estos momentos donde la situación económica empieza a ser muy dificultosa, bueno, somos las mujeres las que tenemos que tener más cuidado, estar más alertas, porque básicamente terminamos siendo las más perjudicadas en esta situación. Y después, bueno, muchos otros datos. Tenemos el porcentaje de pobreza, bueno, el 65% de la pobreza son mujeres, el 80% de los hogares monomarentales o el 90% de los hogares monomarentales son pobres, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos datos, pero el que más me interesaba darles era el del trabajo no remunerado y de la economía informal y de acceso a trabajos que son peores pagos. Básicamente, y esto lo quiero linkear específicamente con lo que se está tratando hoy en día en términos de la ley ómnibus, ley de bases, etcétera, que básicamente quita la moratoria previsional que se había votado el año pasado en el Congreso, que quienes más se van a ver afectadas nuevamente son mujeres. Se calcula que 200.000 mujeres producto de esto no se van a poder jubilar, van a poder acceder a la PUAM, que es básicamente la pensión que había sacado en su momento Macri, que representa el 80% de la jubilación mínima, sin la posibilidad de adelantar aportes, de pagar aportes, etcétera, de lo que uno debe. Y adivinen quiénes son las personas que más acceden a trabajos informales, por lo cual no tienen aportes y por lo cual después no se pueden jubilar en regla, son básicamente las mujeres. Sí, me levantaste la mano y te interrumpí para cerrar. Supuestamente he leído, porque pasé de un paso, el 85% del consumo mercado nacional argentino lo consumen las mujeres argentinas. 95% de la deuda argentina, de los créditos a corto y mediano plazo, pertenecen a las mujeres. Mira, este dato no lo tengo, así que puede ser. Lo que te puedo aportar en relación a la deuda con créditos y demás, yo tuve la posibilidad de trabajar en el Banco Provincia durante un tiempo y en el 2021 el Banco Provincia en Composé con la provincia de Buenos Aires había sacado un crédito a una tasa muy baja que era básicamente para poder desendeudar mujeres de la provincia de Buenos Aires, que eran el segmento más vulnerable de todas las mujeres de la provincia de Buenos Aires. Era un crédito pensado para 300.000 mujeres, que era con el objetivo de desendeudarlas de estas casas de crédito rápido, el pago, no sé cómo se llama, pero efectivo sí, estas que te cobran unas tasas que son... Sí, las financieras acá en el Colorado. Exacto, básicamente que te ahorcan con las tasas de interés que te cobran. Y cuando nos empezamos a contactar con estas mujeres para poder trabajar en relación al crédito y demás, todas estas mujeres se habían endeudado en la pandemia para poder darle de comer a su familia y para poder darle los medicamentos a su familia. Entonces eso también es algo importante. El hecho de que las mujeres en definitiva sean las que se queden con los hijos. Sí, alguno me puede traer algún caso de una madre abandónica, sí, buenísimo, lo podemos atender. Pero las estadísticas funcionan por algo, digo. Entonces, cuando uno te demuestra que la mayoría de las veces donde hay un padre o una madre abandónica, casi que siempre es el padre y la que se queda cuidando a los pibes, a los abuelos, a los hermanos y parando la olla, son las mujeres, o mismo si vamos a los barrios populares, son las mujeres las que se hacen las ollas populares, son las que primero ponen el pecho frente a estas situaciones de crisis económica. Creo que nos debería alertar y pensar algo en relación a eso, de que no es un marketing barato, sino que hay una cuestión también estructural que responde en nuestro país, pero responde a nivel mundial porque vivimos sobre todo en un sistema capitalista y machista. Digo, y eso está fundado en datos, cada uno le puede poner el nombre que quiera. Capaz que el machismo le resulta un nombre muy fuerte, o el feminismo le resulta un nombre muy fuerte, pero entender que estas desigualdades en términos estructurales existen, bueno, es un primer paso para poder, no sé si resolverlas, porque creo que es más una cuestión de que uno las va
encaminando, las va trabajando, pero siempre aparecen nuevas desigualdades, pero por lo menos hacer algo en función de esto para equilibrar un poco esta situación de desigualdad, que el gobierno, que el Estado reconozca esta situación de desigualdad y en torno a eso entre un derecho, como fue por ejemplo la jubilación de amas de casa. Digo, eso fue un reconocimiento de esta estructura desigual por parte del Estado a aquellas mujeres que no pueden jubilarse no porque no trabajaron, sino porque se dedicaron al desarrollo de la economía familiar, puertas para adentro, mientras los varones eran quienes iban a trabajar a los lugares remunerados. Pero esa mujer no es que no trabajaba, esa mujer limpiaba todo el día la casa, buscaba los pies del colegio, preparaba la comida, le lavaba la ropa al marido, le planchaba el traje, etc. El hecho de que haya hecho todo eso fue lo que le permitió a ese marido ir puertas para afuera a trabajar remuneradamente y ganar plata. ¿Sí? Yo quería volver un poco al tema de la macro, ¿no? Que es lo que vos presentaste en tu trabajo, que me parece excelente. Y bueno, quiero hacer una reflexión. Vivimos en un país con una economía bimonetaria, ¿sí? Porque somos dependientes. En este caso estamos dependiendo del campo. Y el campo no es el pobre campesino. El campo está monopolizado por 3 o 4 vivos que le compran la cosecha a los pequeños productores y después lo meten en silo bolsa, porque en el Expo Agro lo que más se vendió últimamente fueron silo bolsa, porque la idea de ellos es justamente acumular y no exportar, y presionar al gobierno, como vos decías, para la devaluación. Ya lo vivimos 20 millones de veces en este país y sabemos a dónde nos conduce, a más pobreza y sobre todo los trabajadores cada vez más pobres, porque vamos a enfrentar en un proceso devaluatorio todo lo que vos ya mencionaste, los precios, todo bueno. Lamentablemente yo creo que en la Argentina hubo varias épocas en la cual se intentó un proceso de sustitución de importaciones y fueron desgraciadamente cortadas por los gobiernos neoliberales. Entonces, creo que es muy largo el camino a recorrer, pero yo creo que en algún momento vamos a tener que dejar de importar los tornillos para el micrófono y hacerlo nosotros. Entonces, el campo no va a ser el único productor de dólares. La industria va a tener que conseguir esos dólares. Pasa que es un proceso muy largo. Inclusive tenemos empresas que están ligadas a monopolios extranjeros, que son multinacionales, que están siendo de alguna manera privilegiadas con estas políticas de no utilizar el tema de la sustitución de importación. Porque en realidad se han desplegado por todo el mundo. Tenemos el caso muy emblemático de ejemplo de Chin, que nació acá, pero está en todo el mundo, y así varias. Y desgraciadamente se ha perdido la burguesía nacional. Y nosotros tenemos que tratar de volver a tener esa burguesía nacional. Es muy largo el camino. Quizás no lo veamos, yo no, por lo personal no lo voy a ver seguro, pero en algún momento eso va a tener que suceder, porque si no vamos a vivir presionados por los monopolios que manejan el campo. ¿Sí? Está muy bueno. Tenemos que tener otra forma de poder conseguir esos dólares. Voy a aprovechar la pausa, pero no hay que interrumpir. Los conocen a Laura, si puedes ir terminando a la última. Y después le voy a proponer 3 enlaces de lo que venimos trabajando en el ciclo, ¿no? En el ciclo introductorio en particular, que muchos lo compartimos. Una es el eje transversal vinculado a pensar las desigualdades en las que vivimos como sociedad, ¿no? Y venimos trabajando mucho, tenemos varios ejercicios en los manuales del ciclo. Me acuerdo en particular en lectura y escritura académica vinculado a pensar la crisis del 2001, que es uno de los ejes que atravesamos, donde muchos de ustedes estaban por nacer o en planes de su familia o a unos años de ayer, y otros ya teníamos algunos años más, que nos sirve, ¿no?, para pensar ese foco o buscarle las vueltas y pensar en esos distintos niveles de desigualdades que vivimos, además
pensando desde el conurbano, ¿no? Ese gran cordón industrial que es uno de los escenarios de la desigualdad más fuerte, con mayor fuerza e intervención del Estado, ¿no? La otra es en particular lo vinculado al mundo de las mujeres y el trabajo, ¿no? Lo venimos trabajando con la mesa, por eso es un tema que nos interesa mucho trabajar en el ciclo. Tenemos ejercicios vinculados a la encuesta del uso del tiempo, ¿no? Que es el dato que hacía referencia recién Laura. Son muy interesantes y son un gran eje para trabajar en nuestro ciclo, en nuestros informes de coyuntura. No solamente por eso, sino también cómo se define la política económica, a qué se le llama gasto e inversión y cómo se vincula a derechos esos enfoques, ¿no? Algo de lo que me decía antes Rodolfo. Puede ser jubilación, en general la moratoria llamada jubilación para amas de casa, donde se jubiló mi abuela, por ejemplo, que trabajó toda la vida en un taller textil. Pero también puede ser reconocer años de cuidado vinculados con aportes jubilatorios, ¿no? Y ese tipo de enfoques de cómo pensar lo político y lo económico afectan nuestras vidas cotidianas y es parte de lo que tenemos que pensar. No está lejos de pensar eso en las dificultades o las tensiones que tenemos nosotros en la universidad y los esfuerzos que hacemos, por ejemplo, para que haya ciclo introductorio todos los días y en todas las franjas horarias. Eso tiene que ver con pensar también nuestras propias prácticas laborales o la distribución despareja entre hombres y mujeres en la tarea de cuidado, que nace también en cuidar a los hermanos, a las hermanas, a las mamás, a los papás, a los abuelos y los a buscar al colegio. Y el tercero, en esta actividad que venimos haciendo, que me parece muy importante, que hicimos también todos y todas, de pensar los cambios estructurales, más allá de esto que implicaba Laura en los 70 años y las pensiones, que provocó la dictadura militar en Argentina, ¿no? La última dictadura militar en Argentina, y el proceso de ¿qué implica pensar en los procesos de industrialización contra procesos de valorización financiera en el agro, ¿no? Muy importante, aparte habíamos visto que no es la actividad principal del país cuando veíamos el componente del PBI, pero que tiene mucha capacidad de presión por estar vinculado a un elemento estratégico, pero también en la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno, en las estructuras económicas vinculadas al trabajo en negro o a la informalidad, ¿no? Como le vamos a llamar a distintas cuestiones, y también al acceso de ciertos derechos que se fueron viendo cada vez más deteriorados y que tienen que ver con un modelo de país y a dónde queremos apuntar. Y sí me parece que está bueno que no perdamos esta mirada de que una primera cuestión para transformarlo, para construir un país mejor, es reconocerlo, identificarlo, ponerle palabras, poder pensarlo, discutirlo, estar en estos espacios y luego generar acciones para intentar modificar eso que no nos gusta, ¿no? Y bueno, eso es una invitación a pensar. Nos queda este último pedacito de la obra, está buenísimo estos debates. Después vamos a tener la exposición de Gabriel y después vamos a volver a abrir el espacio a preguntas, a alguna intervención, con esta idea de terminar más o menos 12:30, que es hasta la hora que nos asignaba en el auditorio. Pero esto es un puntapié inicial, ¿no? Tenemos que seguir discutiendo esto en las aulas, en este contexto en particular, pero también, como decía Rodolfo, en los sindicatos, en el centro de estudiantes, en las clases abiertas, porque estamos en un momento del país muy particular, ya veníamos en una situación muy difícil, y que es muy importante que estemos muy informados, por lo menos, atentos y atentas, y que en estos espacios también defendamos, ¿no? Lo que es la universidad pública del conurbano, en particular, el sistema universitario en general, y también un país que construya trabajo para todos y todas y pueda trabajar sobre esas desigualdades. Bueno, la situación, nosotros estamos en este momento en lo que técnicamente se llama un proceso de estanflación, ¿no? Para este año, desde acá no hay buenas noticias que dar, se estima que el PBI va a disminuir entre el 3,5 y 5%. Esto hace que estemos hoy con un PBI en términos reales que va a ser inferior al de 10 años atrás y con un PBI per cápita casi 12,5 inferior al de 2015. Fíjense, esto está sacado, este es un cuadro bastante básico. El indicador del PBI es un indicador muy común, no es, ha tenido muchas críticas, dicen, bueno, el PBI no muestra, por ejemplo, la distribución del ingreso, es verdad, pero dice muchas cosas. Fíjense ustedes que lo que está planteando aquí es que el producto de estas limitaciones estructurales de la economía que explicó Laura, lo que ha pasado es que estamos en este ciclo de avances y retrocesos, pero que en la última década ha sido más retrocesos que avances. Si ustedes miran, aquí tenemos el último año de Cristina, que fue un año de crecimiento en general. Los años del kirchnerismo, 2003-2015, han sido años con más crecimiento que recesiones. En algún momento
en el ámbito de la economía se escuchaban opiniones del estilo, bueno, el kirchnerismo dio lo que tenía, ahora hay que darle un nuevo impulso a la economía argentina. Yo la verdad que no compartía esa opinión, pero dije, bueno, a lo mejor ahora viene la derecha y como los empresarios van a poner plata, este país se va a ir para arriba. Bueno, no es lo que sucedió. En los 4 años de Macri la economía cayó, 3 de los 4 tuvo recesión. Bueno, vino Alberto, dijimos va a volver un poco la lógica típica del gobierno peronista de expandir la demanda y con esto aumentar la producción, y eso fue un poco la intención, pero vino la pandemia, con lo cual tuvimos la caída del PBI probablemente más grande de la historia. Habría que ver si en otro periodo histórico hubo una caída de casi 10 puntos. Después hubo una recuperación y entramos otra vez en esa, en 2022, ustedes ven que otra vez empieza a caer la economía. En el 2023 hay una recesión, pero sobre todo en los últimos meses. Y para este año, producto un poco del plan anunciado por el ministro Caputo y el presidente Milei, estamos pensando en que va a haber una caída muy fuerte del producto. Una curiosidad, una de las primeras cosas que a mí me sorprendió cuando empecé a estudiar economía, era que había recesiones que no eran producto de errores o de fracasos, sino que eran recesiones buscadas. Esto lo empezamos a ver en la década del 80. Para un jovencito era increíble escuchar que el ministro de Economía estaba buscando una recesión. Sin embargo, era lo que estaba pasando. ¿A qué obedece? Bueno, obedece un poco a esta lógica que explicó Laura. Ustedes ven que cuando la economía se acelera, empieza a importar más. Entonces, las importaciones son presiones devaluatorias. Esas presiones devaluatorias tienen generalmente, si se concretan, impacto después en los precios. Entonces, como sobre todo a partir del año 75-76, como decía el compañero, fueron abandonados los planes de industrialización sustitutiva característicos del periodo 1930-1975 y fueron reemplazados por otra lógica de política económica que se basó sobre todo en parar la inflación. Y lo que hizo fue aumentarla. Fíjense este dato que lo estaba recogiendo hace no mucho, me llamó mucho la atención. Después del Rodrigazo de 1975 en adelante, cuando se abandonan las políticas sustitutivas industrialistas, la inflación, es decir, los planes económicos apuntaban no a generar empleo o expandir el producto o a aumentar las exportaciones, sino a bajar la inflación. Lo que ocurrió fue lo contrario. Entre 1975 y 1991, la inflación nunca fue debajo del 100% anual, excepto el año de aplicación del Plan Austral, que no fue del 100%, fue del 90%, ese fue el año exitoso. Es decir, tuvimos una larga época de, bueno, ninguno de ustedes creo que había nacido, algunos sí, pero en general no. Ahora estamos volviendo a esa etapa oscura, digamos, de la vida argentina, que fue esos niveles de alta inflación, que justamente se dieron en un contexto de planes económicos que estaban desarrollados o filosóficamente pensados para bajar la inflación. Lo que generaron fue una reconfiguración de la estructura productiva recesiva, es decir, se eliminaron sectores industriales y no fue que con eso se bajó la inflación, sino que la inflación se espiralizó. Bueno, por fenómenos complejos, pero es la realidad la que estamos observando. Claro, si además consideramos que la población crece, esta caída del PBI significa que el PBI per cápita está cayendo de una forma acelerada. Estamos 12,4% del PBI del 2024, como mínimo va a ser inferior al que dejó Cristina en el año 2015. Bueno, este es un indicador que se llama indicador de INDEC, de actividad económica, que está mostrando que quizás el último periodo, ahí lo enganchamos al principio, que fue el 2003-2008, después la economía, producto de estos stop and go, y avances y retrocesos, entró en cierta, digamos, estancamiento, con una inflación creciente. Como estamos en una materia que se llama textos de economía, les recuerdo
donde leí yo sobre Stop and Go en la facultad, Oscar Brown, el modelo de Brown and Joyce, es una de las referencias bibliográficas, y otro autor que es muy importante, que yo tuve, bueno, los beneficios de la edad, tuve gusto de conocer y de trabajar con él, que fue Marcelo Diamant. A los que les interesa el tema de la estructura y el funcionamiento cíclico de la economía, creo que nadie lo explicó mejor que él, Marcelo Diamant. Hay trabajos en la red, hay uno en la Biblioteca Manuel Belgrano del Ministerio de Economía, que recomiendo. Marcelo Diamant no era economista, era un ingeniero, explicaba las cosas como un ingeniero, parece que estaba hablando todo el tiempo de circuitos, pero era muy gráfico y muy convincente. Bueno, aquí estamos con la inflación, vamos a decir simplemente, yo estuve invitado acá hace unos años y traje este mismo cuadro, ahora lo actualicé, no se preocupen. Si ustedes ven como la inflación, básicamente lo dejé porque quería decir que si con el último kirchnerismo teníamos inflación del 25%, ustedes ven que ahí hay una primer lomo que tiene que ver con la devaluación del 2014, después la inflación bajó a niveles de 25, después con la crisis, digamos, de la segunda devaluación que podríamos decir de Third Guy, otra vez la inflación llegó a niveles cercanos al 50, y después con la crisis de la economía macrista dimos un nuevo salto y llegamos a estar cercano al 60%. Este indicador lo calculé en base a estadísticas de INDEC y se llama la inflación interanual. Esto es calcular en cada momento del tiempo cuánto daría la inflación si sumamos los últimos 12 meses. Entonces vemos que pasamos de un ciclo de inflación del 25%, con Macri pasamos al 50%, y de allí en más la inflación se dispara, como ustedes ven. En este momento estamos con hoy a la tarde en realidad el INDEC va a dar, así que si hay un dato inventado es este, porque la verdad todavía no tengo poderes adivinatorios, no sé cuánto va a dar el INDEC, supuse que va a dar 9%. Entonces si es un 9%, esto quiere decir que la inflación interanual al mes de abril va a ser la más alta desde el año 1991. Y si no es 9, 8,8 también va a ser la más alta. Este cuadro, si ustedes se lo quedan, sepan que está hecho unas horas antes que el informe de la inflación del mes de abril. Bueno, acá lo muestro de otra manera para que ustedes vean lo impresionante que es el crecimiento, ¿no? Del 27% de 2015 al 211% en el 2013. ¿Y qué pasó? Bueno, ante esto, como dice también emparándome en Laura, algo está pasando respecto a que cambian los gobiernos y nuestra situación no mejora. Parece haber cierta impotencia en los gobiernos populares respecto a resolver los problemas de la estructura económica. Se fomenta la demanda, se financian proyectos económicos, pero quizás con no la suficiente dimensión y salida exportadora. Se amplían derechos, pero no se amplían las capacidades recaudatorias, con lo cual en algún momento el Estado se queda sin financiamiento. Y cuando viene el otro sector, la otra alianza de gobierno, que es la alianza de los empresarios, bueno, si uno tiene la esperanza de que esos tipos van a traer la plata y van a resolver la estructura, nos vemos que se dedican a la activa financiera, como hicieron en la época de Martínez Dios, y como hizo Macri, que a pesar de que era millonario y tenía un pasado industrial, no fomentó la industria ni el crecimiento económico, sino que increíblemente implementó un plan económico muy parecido al que había implementado Martínez Dios y que tuvo más o menos los mismos resultados. Se terminó con una crisis de endeudamiento feroz y no llevó a la reducción de la inflación, sino a su incremento. Lo mismo que había pasado con Martínez Dios. Martínez Dios llegó al gobierno con la idea de destruir el aparato económico peronista y bajar la inflación, y destruyó la industria, el sector privado sobre todo, no privatizó, no cerró el Estado, aunque sí bajó los salarios reales, esa fue la principal, además de la represión, la persecución de los sindicatos. Uno de los primeros, en realidad los primeros trabajadores
desaparecidos o fusilados, perdón, los primeros desaparecidos o fusilados fueron trabajadores, hacia eso se concentró la dictadura. Sin embargo, no hubo allí un proyecto de transformación, sino más bien grandes negocios financieros que hicieron que cuando llegara el gobierno de Alfonsín se encontrara con una deuda que era inmanejable, ¿no? Curiosamente, Macri, otra vez, lejos de un proyecto desarrollista industrialista, volvió a implementar un plan de tipo, digamos, monetarista financiero, y los resultados fueron los mismos. Un incremento, fíjense que Macri deja en el 2019 la inflación del doble exactamente que había dejado Cristina. Así los populistas, para decirlo de alguna manera, no resolvieron el problema, pero cuando vinieron los estabilizadores lo aumentaron, echaron hasta el fuego, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, no sabemos cómo va a terminar este gobierno, pero lo que hemos visto hasta ahora, vemos que va en esa misma tendencia, en empeorar los problemas y no en solucionarlos, ¿no? Este cuadro, bueno, está armado en base a datos INDEC y tiene información también de sindicatos. Les cuento de qué se trata. Esto es lo que muestra la caída del salario real. El INDEC, si ustedes bajan, pueden entrar en la página INDEC, buscar salarios, índices series de salarios históricos y van a ver que pone octubre de 2015 igual 100. Entonces comparamos con información más reciente y nos está dando, fíjense, el salario del sector privado registrado está ahora un 28% por debajo de octubre del 2015. Pero buena parte de esta caída ocurrió en estos últimos 4 meses, porque Alberto deja el salario real en un nivel del salario el privado 17 puntos abajo, y ahora el sector privado está 28 puntos abajo. Con el sector público, ustedes ven las 3 primeras barras, muestra un incremento leve, pero un incremento al fin del salario del sector público durante el gobierno de Fernández, sin llegar 20 puntos abajo del gobierno de Cristina, y ahora estamos casi 40 puntos abajo del 2015. El sector total registrado es un promedio de los 2 anteriores. El sector no registrado, lo informal, según el INDEC, que está 70 puntos abajo del 2015. La verdad que es una verdadera catástrofe. Aquí existe el asterisco. Podríamos decir que esta información estadísticamente es más difícil de relevar. El trabajo no registrado, informal, los datos, corresponden a encuestas, pero la verdad que la información que el INDEC provee es muy dura. ¿Qué pasa con los salarios de los universitarios? Según la información que publican los sindicatos, que surgen de las distintas paritarias, fíjense lo que sucede. Las 3 primeras barras hablan de un incremento leve, pero incremento al fin, durante los últimos 3 años de Fernández, y ahora una caída que hace que el salario de un profesor adjunto exclusivo de 10 años esté casi 40 puntos abajo que el 2015. Y los auxiliares, en estos, acá hay una pequeña diferencia. Les cuento que los salarios universitarios siguen todos una proporcionalidad, pero la diferencia viene con que hay cláusulas de garantía, es decir, como una excepción que beneficia a las categorías más bajas. Las beneficia cuando esa cláusula está vigente. Cuando se anula, como en este caso, vieron cuando uno está más alto la caída es más rápida, ¿no? Entonces, esas cláusulas que favorecían a las categorías más bajas, al dejar de actualizarse por no llamado a la paritaria, hace que esas categorías caigan mucho más fuerte que la del promedio de los trabajadores universitarios. Acá hice un cuadro simplemente sacando lo que pasó en los últimos 4 meses, y ahí se ve una caída del sector privado del salario del 12%, del sector público 20%, y aquí el sector universitario está especialmente afectado, como ustedes ven. O sea, piensen que si más o menos, digamos, de grandes rasgos, ustedes perdónenme la grosería, pero si durante el gobierno de Macri perdieron 20 puntos, se recuperó 5 en el gobierno de Alberto,
ahora se perdieron 27, 30 puntos o 33 puntos más. El problema es que que cada cosa se va sumando, entonces hace que la situación de los ingresos universitarios en particular y en general de todo el país sea extremadamente grave. No es necesario que lo explique mucho porque todos los vivimos en nuestro bolsillo, no todos los días. Una situación insólita de una caída tan abrupta de los ingresos populares de los distintos sectores. Bueno, voy a elegir algunas cositas. A ustedes vieron que el gobierno usa una terminología bastante metafórica, ¿no? Habla de licuadora, motosierra, pero en realidad algunos dicen que lo que se dedica es la bicicleta, es decir, a no pagar las cosas. ¿Cuál es para decirlo rápidamente, la estrategia del gobierno parece ser la siguiente? Están tratando de tener un superávit fiscal a toda costa, con la idea de que una vez equilibrada la economía se convierta en un lugar atractivo para los inversores internacionales. La idea es, eliminamos la inflación, eliminamos el superávit y los inversores van a venir a poner plata acá porque van a ver que somos una potencia confiable. Entonces cualquier cosa que hagamos en ir a ese rumbo está bien, ellos piensan que está justificada. Esto ha generado conflictos no solo con los sectores populares que se movilizan, como la marcha del 23 de abril o las protestas de la CGT, sino también, fíjense, ahí a las empresas eléctricas no le han pagado durante este año, con lo cual los que están muy enojados son los Techin, nada menos, una empresa que por un lado participa en el gobierno y por otro lado está protestando contra el ministro de Economía, porque la manera de conseguir el superávit fiscal ha sido no pagarle a las empresas generadoras y distribuidoras eléctricas. Al mismo tiempo, ustedes van a ver que el campo, la mesa de enlace está desaparecida de su tiempo, pero aparecen algunos voceros del campo diciendo, ¿cómo? Nosotros lo votamos con fervor, queríamos que se vayan los peronistas, pero estos tipos nos suben los impuestos, porque mantienen las retenciones y en un caso las aumentan. Entonces el campo observa que viene la ley base con grandes fomentos para la energía y la minería, pero al campo le aumentan los impuestos, a la industria está ausente. Entonces aparentemente se está configurando una alianza de gobierno donde los ganadores serían algunos inversores internacionales que se quedarían con algunos negocios, aparentemente si sale la ley base y el RIGI, y el campo paga impuestos, la industria va a sufrir la competencia de otros países porque se está hablando de la apertura de la economía. Entonces, les comento esto, ustedes lo pueden leer también ahí mencionando bibliografía. Guillermo O'Donnell, Eduardo Basoando, son tipos que han analizado, la parte política que está detrás de estas cuestiones en ciclo. ¿Cuáles son las alianzas de clase que hay detrás de cada política económica? El plan de Milei no está todavía suficientemente caracterizado. Yo estoy tirando algunas ideas, pero me parece, intuyo, que esta alianza no cuenta con el apoyo de la industria ni probablemente de los grupos económicos locales, porque observan que lo que está Milei proponiendo es un gran avance del sector financiero de empresas multinacionales que van a poner en riesgo, y la Unión Industrial, que también ya ha emitido alguna opinión contraria al paquete de medidas que se está anunciando. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, ¿no? Vamos a mostrarle algún indicador. ¿Cómo hizo el gobierno para obtener el superávit? Lo hizo de tres maneras, les comento. Una muy importante ha sido, simplemente, acá les comento esto a los que, acá hay gente que estudia ciencias económicas. Ustedes conocen el concepto de vengado y pagado, ¿verdad? Pues si no lo conocen, los voy a recordar así básicamente. Una cosa es reconocer un gasto y otra cosa es pagarlo. La ley, este es un dato técnico, espero que les sirva. La ley de administración financiera argentina considera que un gasto está ejecutado cuando se devenga, es decir, cuando se registra contablemente. Pero el Fondo Monetario Internacional considera que los gastos se ejecutan cuando se pagan.
El gobierno ha dicho, a mí, depende de lo que quiera, no hay problema, porque yo lo que quiero es tener superávit de caja. Entonces, simplemente no paga las cuentas, no le paga a las provincias, no le paga a los proveedores, y consigue un superávit que se consigue de una manera artificial. Esto se ha explicado ya varias veces, ¿no? Simplemente dejar es medio absurdo porque pensar que porque no pagamos la luz, el gas y la tarjeta de crédito tenemos superávit, la verdad es increíble que se piense en esos términos. Pero esta ha sido la manera que el gobierno mostró un superávit fiscal en estos últimos meses, simplemente no pagando las cosas que debía pagar. El segundo instrumento, la prórroga del presupuesto, es decir, los liberales decían, bueno, cuando suma Milei va a ser una gran reingeniería del gasto. No la hizo. Simplemente prorrogó el presupuesto, retiró el proyecto que había presentado Massa, con lo cual rige el mismo presupuesto del año anterior. Como hubo una inflación inducida por el gobierno, ¿no?, que llegó a esta inflación del 300%, esto hace que el salario, como ustedes vieron, se pulverice, y así todas las partidas, incluyendo el presupuesto educativo, el presupuesto universitario. No hizo como López Murphy en 2001, que anunció un recorte nominal de partidas. Simplemente dejó correr la inflación, dijo el presupuesto es el mismo, no se mueve, y la inflación liquidó las partidas. Un decreto simplemente de actualización, fíjense, esta vez, bueno, donde se ve que como el presupuesto prorrogado estaba muy desactualizado, tuvo que sacar un DNU de actualización. Lo que suben básicamente, fíjense, son dos rubros. La deuda pública, por supuesto que tiene que pagar mucho más porque está todo el tiempo tomando deuda y pagando bonos. Y comunicaciones, parece que la actividad de trolls y de redes sociales es muy cara porque necesitan mucho más presupuesto. En cambio, educación y cultura está entre los últimos rubros, con otros rubros como promoción y asistencia social, trabajo, etc. Bueno, les muestro unos cuadros más. Acá está el FONID, ustedes vieron, acá ven cómo, estas son el FONID es un fondo nacional de promoción, de asistencia al salario docente, de los primarios, secundarios y preuniversitarios. Ustedes ven que directamente en enero desapareció el pago del FONID. Comedores escolares, esto es increíble, ustedes van a ver que en los últimos 4 meses no se dieron asistencia a comedores escolares. Bueno, aquí hay otros programas que también, vamos a ver 2 filinas más porque veo que ya me pasé. Este es el presupuesto de educación y cultura nacional. Ustedes recordarán que existe una ley que dice que hay que invertir 6% del PBI en educación. El Ministerio de Economía todos los años publica, fíjense, el kirchnerismo terminó con 1,66 de aporte nacional, que sumado al 4,5 de la provincia daba 6, algo. El gobierno de Macri lo llevó a 1,1, es decir, casi el más bajo de mucho tiempo. Alberto, un poco caracterizando su gestión, no modificó sustancialmente el tema, pero fue mejorándolo gradualmente. Y ahora, si no hay una reversión de la política de Caputo, estaríamos llevándolo a la mitad, 0,5 del PBI, o sea, la mitad de lo que dejó Macri, sería casi 1/3 de lo que invirtió Cristina. Esto es con el presupuesto de educación y cultura. Lo que tiene que ver con las universidades, vamos a buscar un cuadrito que sea representativo de eso y termino. Esta es la situación de las universidades. Fíjense cómo empujadas por la Ley de Financiamiento Educativo Nacional, se pasó de una inversión en universidades de 0,45 PBI en 2004 a tener en 2015 0,85. En los últimos años, en promedio, las universidades recibieron el 0,775 del PBI y con este presupuesto están en el 0,24, es decir, 1/3. La caída real, que en parte es la misma contrapartida contable,
de la caída de los salarios, porque lo que están recibiendo las universidades es tan poco que solo alcanza para pagar salarios. Prácticamente, como ustedes vieron, hay disputas con las universidades, con los rectores por los gastos de funcionamiento, porque la plata que reciben solo alcanza para los salarios, y ni hablar de infraestructura, ni hablar de los programas de desarrollo universitario. Bueno, creo que no tengo más tiempo, así que gracias por escuchar. Bueno, hola. Bueno, muchas gracias a los panelistas, a los tres panelistas que presentaron. Muy interesantes las presentaciones. Ahora queríamos hacer como una ronda de preguntas, no sé si no nos da tiempo. No, ya no. Bueno, un poco cerrar el panel. Yo hago una lectura general del panel y te paso a vos, Santi. Bueno, la idea, digamos, en la materia, en textos de economía y administración, ustedes tienen que realizar un informe de coyuntura, como ya saben, ya lo empezaron a trabajar, empezaron a pensar esos problemas y demás. Las presentaciones de hoy abonan en este sentido, un poco porque nos permiten tener en cuenta la estructura, que es una de las cuestiones que estamos trabajando en cada una de las comisiones, no solamente ver los datos de coyuntura, sino poder ver esos datos de coyuntura económica en relación a la estructura económica. Entonces aquí aparecieron hoy muchos datos, digamos, vamos a compartir con ustedes las presentaciones que tanto Laura y Gabriel nos dejaron, así que vamos a estar subiendo los campos de cada una de las comisiones para que puedan tener en cuenta esto, ¿no? Digamos, si bien sus informes no van a abarcar todos los temas que abarcaron las presentaciones, sí este contexto general y demás va a servir para encontrar hilos, puntas de lecturas para poder trabajar sus informes, además de fuentes, de datos, de indicadores donde poder buscar, consultar y demás. ¿Sí? Hubo una enormidad de temas, ¿no? de cuestiones que nosotros trabajamos, que fuimos trabajando. Ahora trabajamos, por ejemplo, la política económica durante la dictadura la fuimos trabajando, cuestiones que tengan que ver con la evolución del presupuesto universitario la hemos estado trabajando en las comisiones. Digo, hay vastos datos para poder profundizar y trabajar en cada una de las comisiones. Así que bueno, ahora queda como trabajar en esos informes. Le cedo a Santi para... Bueno, también me sumo a los agradecimientos a Rodolfo, Laura y Gabriel. Estuvo buenísimas las presentaciones. Muchas gracias a ustedes que se quedaron. Éramos un montón, somos un montón, cursando el ciclo. Es difícil pensarnos hacer estas actividades, ocupamos toda una universidad y eso está buenísimo. Sumo el agradecimiento, a Silvia, que nos acompañó, a Henry, que participaron de los procesos de organización de esta charla, a Alberto de la Mesa Transversal de Economía y Género, y todos los consejeros y las consejeras del Departamento de Economía que le declararon de interés en el último consejo. No mucho más. Agradezco también a Leo o Miguel que están ahí, nos acompañan con el audio y con la pantalla, y a todos los profes de TEA, los y las profes de TEA. Esta es una actividad que nos tiene que abrir la cabeza, ¿no? Para llegar a la primera semana de julio, en la que estamos en el ciclo introductorio, a presentarnos o a vernos nosotros como constructores y constructoras del conocimiento, ¿no? Y ahí es clave que nos podamos plantear estos dilemas, estos espacios, estas preguntas que nos lleven, ¿no? A buscar datos, a pensar esas relaciones que hacen a los procesos económicos y que nos den un primer pantallazo de cómo podemos estar nosotros habitando este lugar que es la universidad, que es un lugar tan importante y que hoy efectivamente está en riesgo y que está buenísimo damos estas actividades para pensarnos, para reconocernos y ir construyendo un poco esto de lo que se está cursando y viviendo la Universidad Nacional de Quilmes. Así que para muchos una bienvenida, para todos un agradecimiento y esperamos nos seguimos viendo seguro el 4 o el 6 de junio en la entrevista colectiva de LEA y seguro con ustedes por lo que viene el 2 de julio o 4 de julio en la jornada de intercambio de sus propios informes. Bueno, muchas gracias.